La pareja que había estado en reuniones entre abogados, al fin llegaron a un acuerdo, pues sobre todo en la parte económica, que es lo que se decían que ninguno había firmado, yo creo que un acuerdo prenupcial. Oye, señores, después lo único que yo me acuerdo es del show del día 31 de diciembre, que llovió, donde estuvo lloviendo casi la noche entera y yo estaba ahí en el paraguas, me mojé cuando salí de allí. Sí, pero por primera vez en Times Square permitieron paraguas y transparentes, ¿no? Sí, pero me llegaba el agua igual, me tenía que quitar el paraguas. Estuvo lloviendo alrededor de las 11 y pico de la noche. No, eso me recordó la boda de Yelena. La boda de Yelena. Sí, ayer llovió. Y estaba todo el mundo, estábamos todos con los paraguas transparentes. Y Yelena repartió paraguas transparentes. Yo llego al hotel y me quito los zapatos. Y cuando me quito los zapatos hago así y sale agua por todos lados. Milagro que no me enfermé. Wow, Raúl, no se enfermó. Bien. Señores, era solo cuestión de esperar. Y ahora, después de algunos meses y reuniones de abogados, finalmente Jennifer López y Ben Affleck están divorciados. La pareja que había estado en reuniones entre abogados, al fin llegaron a un acuerdo, pues sobre todo en la parte económica, que es lo que se decían que ninguno había firmado, yo creo que un acuerdo prenupcial. Acordaron que cada quien se iba con el dinero que había llegado al matrimonio. A J-Lo no le corresponderá nada de la compañía de producción que formó Ben a los 3 meses de haberse casado con ella, que era lo que más estaba en disputa. Bueno, es que legalmente le tocaba a ella, Raúl, y también mitad de lo que a lo mejor hubiese ganado. A los dos tienen mucho dinero. O mitad de lo que hubiese perdido. Sí, pero así gastan también, Raúl, y sobre todo J-Lo. Sí, es verdad. Claro, así entra el dinero, Affleck señores, no así sale el dinero. ¿Ah? Él no creo que gaste tanto. No creo. Por lo menos no en ropa. Bueno, no en ropa. Oye lo que dice Raúl. Pero acuérdate que él perdió mucho dinero con las acciones, Raúl, y claro, cada persona gasta en lo que... Exacto. Dicen que está recuperado de todas las y se ha mantenido firme a la causa, pero claro, él gastó mucho de su capital en... Ben no tendrá nada de lo que hizo, no tendrá nada de lo que hizo la cantante, aunque dicen que la diva del Bronx no produjo mucho dinero en ese tiempo porque sus películas no tuvieron tanto éxito y su gira tuvo que ser cancelada. Bueno, J-Lo se queda, señores, con la mansión de $65 millones que compraron juntos y que a propósito están vendiendo en este momento, pero no han tenido mucho éxito en esta venta tampoco. Sí, las casas allá no se están vendiendo muy bien. Raúl, pero este año tiene que ser el año de J-Lo. Ojalá que le vaya mucho mejor. Ojalá que le vaya mejor que en el 2024. Y la admiro porque ella sale todos los días a trabajar, Raúl, y luce espectacular. Se mantiene haciendo, que tiene que ser muy difícil, pero se mantiene ahí, Raúl, y su imagen pública muy bien, de verdad que sí. ¿Por qué me miras? Le tiene que ir, no, porque el 25 es un número impar, va y le va mejor que en los números pares. ¿Y desde cuándo tú eres Walter Mercado? No, eso se me ocurrió a mí ahora mismo. La numerología. Se me ocurrió a mí ahora mismo. Sí, está muy bien. El Brujo Molina, el Brujo Molina. Ahora Raúl, no, los números impares y los números nones. Ay, Raúl, I love you, I love you. Tú me haces reír. Las cosas que hace Si no Raúl. fuera por Lili.